Octubre de 1589. Peter Stang, un campesino respetado, es llevado al potro de tortura. Lo que confiesa no es un crimen humano. Dice que a los 12 años, el diablo le dio un cinturón de piel mágica que, al ponérselo, lo convertía en un lobo voraz, fuerte y cruel. Pero lo más aterrador de esta historia no es el hombre lobo. Es que, para los vecinos de Bedburg, esa explicación era la única lógica. No eran ignorantes, vivían en un mundo donde el mal no era un concepto, era un vecino que podía transformarse frente a tus ojos. Hoy vamos a entrar en ese mundo de sombras, donde una vaca enferma, una tormenta o un simple pensamiento oscuro eran la prueba de que el infierno estaba ganando la batalla en tu propia cocina. Imagina que el sol se pone y la oscuridad que te rodea es absoluta. No hay luz eléctrica al final de la calle. Solo el crujido de la madera y el viento. En el siglo XV, la noche no era un momento de descanso, era el territorio del enemigo. Para un campesino de los Alpes o de las llanuras castellanas, el mundo era un sistema de señales. Si al salir de casa tropezabas con el umbral, no era torpeza, era un aviso. Cualquier suceso fuera de lo común, por pequeño que fuera, se conectaba con lo invisible. Si el pan no fermentaba, se decía que una entidad había soplado sobre la masa. Esta paranoia constante no era gratuita, servía para dar sentido al caos. En un mundo donde la muerte acechaba en cada esquina en forma de plaga o accidente, decir el diablo anda cerca era, extrañamente, un consuelo. Al menos el desastre tenía un nombre y un culpable. Hablemos de la enfermedad. En 1634, en el convento de Loudun, varias monjas empezaron a sufrir convulsiones, a hablar en lenguas desconocidas y a retorcer sus cuerpos en posturas imposibles. Hoy, la medicina hablaría de histeria colectiva o ergotismo, una intoxicación por hongo en el centeno. Pero para la ciencia de entonces, el diagnóstico era claro: posesión. Cuando el cuerpo fallaba, no se buscaba solo un médico, se buscaba un combatiente. Curar una fiebre alta no era solo dar paños fríos, era una batalla de desgaste. Se pensaba que el demonio podía entrar por los poros, por la comida o por un suspiro. Se han encontrado registros de rituales donde se obligaba al enfermo a tragar sustancias asquerosas, como hielo o excrementos, para que el huésped encontrara el cuerpo tan repugnante que decidiera marcharse. La medicina era una forma de tortura sagrada. El enfermo no era una víctima a la que cuidar, era un campo de batalla al que sitiar. Y si morías durante el proceso, a veces se decía que era mejor así, el alma se había salvado, aunque el cuerpo hubiera sido destruido. Pero el peligro más grande no estaba en el convento ni en el bosque. Estaba dentro de ti. En la Edad Media y el Renacimiento, tus pensamientos no te pertenecían del todo. Cada vez que sentías una envidia punzante por el vecino o un deseo que la iglesia prohibía, se creía que un íncubo o un súcubo te estaba susurrando al oído. Esto generaba una paranoia psicológica que hoy nos costaría imaginar. Vivías en una vigilancia continua. En los manuales de confesión del siglo XVI, se preguntaba a la gente no solo qué había hecho, sino qué había soñado. Si tenías un sueño húmedo o una pesadilla violenta, era una señal de que habías bajado la guardia y el mal había aprovechado la noche para entrar. La vida diaria era una carrera de obstáculos mental. Este miedo, tarde o temprano, necesitaba un rostro humano. Aquí es donde el folclore se vuelve letal. Si el mal estaba en todas partes, alguien tenía que ser el canal. En los juicios por brujería, los inquisidores buscaban la marca del diablo o el punto mudo, una zona del cuerpo que, al ser pinchada con una aguja larga, no sangraba ni sentía dolor. Imagina la escena: una mujer de tu pueblo, a la que conoces de toda la vida, es desnudada y pinchada sistemáticamente ante la mirada de todos. Si no grita por el shock o el miedo, esa es la prueba definitiva. El demonio la ha marcado. Este mecanismo servía para que la comunidad soltara toda su tensión acumulada.
¿Ha habido una plaga de granizo? ¿Es culpa de la vieja que vive en la colina? ¿Ha nacido un niño muerto? El forastero que llegó hace un mes le echó mal de ojo. El folclore era la gasolina que alimentaba la hoguera. No se buscaba la justicia, se buscaba la purga. Al quemar o expulsar al culpable, el pueblo sentía que el sol volvía a brillar y que el demonio había sido derrotado. Hasta la próxima desgracia. Llegó la ilustración, llegó el microscopio y la electricidad. El lobo de Peter Stump resultó ser un hombre con una enfermedad mental severa. Las monjas de Loudun eran víctimas de una represión psicológica brutal. El demonio fue expulsado de los libros de ciencia, pero ¿se fue de nuestras vidas? Hoy ya no pinchamos a las personas con agujas buscando puntos mudos, pero seguimos usando el mismo mecanismo. Cuando algo nos asusta o no lo entendemos, buscamos un culpable al que señalar en las redes sociales. Seguimos necesitando historias rápidas para el caos. Los nombres han cambiado, pero el miedo al otro, a ese enemigo invisible que nos acecha, sigue siendo el mismo motor que movía a los campesinos de Bedburg. Dime en los comentarios, ¿crees que hoy somos más racionales o simplemente hemos cambiado los demonios antiguos por otros nuevos? Suscríbete para seguir explorando las grietas del miedo en folclore, mitos y la historia del miedo. Y recuerda, la próxima vez que escuches un crujido en la noche, quizá no sea solo el viento.